Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Adolescentes Desafiantes, Enfoques Prácticos desde la Terapia Breve. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir junto a DIPA. El docente que nos acompaña en la jornada de hoy es Leonel Núñez Lagos. Él es psicólogo, magíster en psicología clínica. Cuenta con un postítulo en psicología clínica estratégica sistémica para adultos. Es psicoterapeuta formado como supervisor clínico sistémico por el Instituto Chileno de Terapia Familiar, psicólogo clínico acreditado, docente por más de 30 años en educación secundaria y educación superior. Cuenta con experiencia en acompañamiento y asesorías a psicólogos en formación en espacios clínicos de prácticas profesionales y es supervisor de prácticas clínicas en psicoterapeutas y equipos de terapia. Así que le vamos a dar el paso a Leonel, ¿verdad? Y agradecemos obviamente su participación. Profesor, es toda suya la sesión. Le activo, veo que no, está silenciado. Le voy a activar el micrófono. Ahora Hola, sí, profesor. ahí sí. Ahí sí. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches y saludo a todos los amigos que están en muchas partes del mundo, desde muy al norte, en el otro lado del mundo, hasta muy al sur, desde Chiloé, creo que vi por ahí que estaban algunos conectados aquí en Chile, en el sur de nuestro país acá. Y les agradezco mucho el poder compartir con ustedes un poco de este tema que es tan importante y tan interesante. Así es que bienvenidas y bienvenidos, gracias por interesarse y porque eh, sigan, como decía Rodrigo, desarrollando temas y podamos compartir estos aprendizajes. Adolescentes desafiantes. Es interesante lo primero que cuando uno piensa en adolescentes siempre nos planteamos esta idea del adolescente como alguien complejo, alguien difícil, alguien que en general nos va a poner en una situación de encrucijada. Y ya partir, porque pensar que es adolescente y más encima desafiante, nos pone más en esta idea de que pareciera ser que el trabajo con adolescentes siempre fuera un trabajo complejo y difícil. Los adolescentes tienen ciertas particularidades que ustedes las conocen bien, pero vamos a repasar algunas de ellas hoy día y vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar de algunos elementos muy generales desde la práctica de la terapia breve para poder abordar la temática y las problemáticas de la conducta desafiante en los adolescentes, ¿ok? Y nos vamos a centrar un poco en esta perspectiva más que en cualquier otro tema desde los adolescentes, pero vamos a ir por ahí, ¿ok? Así es que bienvenidas y bienvenidos y comencemos hoy día. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la adolescencia como etapa del ciclo vital, entendiendo que nos plantea desafíos y oportunidades. Vamos a tratar de comprender a los adolescentes con problemas de conducta desde una perspectiva sistémica, entendiendo que sus dificultades están puestas siempre en una mirada contextual. Vamos a entrar un poco en esto de la terapia breve, pensando en adolescentes desafiantes y algunas perspectivas de abordaje desde la psicología y la salud mental del adolescente, para luego hacer algunas conclusiones y tratar de hacer un cierre en este encuentro de hoy día que es breve, pero espero que sea intenso y que podamos compartirlo de la mejor manera posible. La adolescencia. Definitivamente la adolescencia es una etapa interesantísima y compleja del ciclo vital. Em, la adolescencia ciertamente está caracterizada por cambios. Si hay algún momento en que el cambio es muy evidente para nosotros mismos, es en la adolescencia. Y no solo para nosotros mismos, sino también para nuestro entorno. Hay transformaciones físicas, emocionales, sociales y cognitivas que están allí en la evidencia y que precisamente generan dinámicas complejas y que plantean un desafío y una oportunidad, no solo para el adolescente, sino para aquellos que viven y están con él. Entonces, en esta mirada, nos vamos a plantear que hay un desarrollo en la adolescencia que tiene que ver con varios factores o varias dimensiones. Una dimensión biológica, una dimensión social y una dimensión psicológica. En esta perspectiva, entonces, desde la dimensión biológica, sabemos que existen cambios interesantes e importantes que
están puestos allí. Estos cambios están dados por circunstancias biológicas que tienen que ver, por ejemplo, con cambios hormonales. El eje hipotalámico hipoficiario gonadal se activa y esto genera crecimiento, pero al mismo tiempo producción de estrógenos y testosterona, lo que empieza a hacer cambios físicos y también cambios importantes en términos de la conducta y del comportamiento y la regulación emocional de nuestros adolescentes. Hay un cambio y un crecimiento físico acelerado. Este cambio físico acelerado también es entendido como el estirón de la pubertad. Y en este estirón, digamos, puberal, también la apariencia física cambia, tanto que incluso hay un cambio en la autoimagen de los adolescentes que es compleja. Y es compleja también porque esta autopercepción corporal, al producirse este cambio y este crecimiento tan rápido, muchas veces genera torpeza, por ejemplo. Y esto hace que los adolescentes también tengan esta conducta físicamente torpe muchas veces en el inicio, en la pubertad, y también genera eso muchas veces un impacto fuerte en la autoimagen con una autoestima que puede verse deteriorada. Hay una dimensión psicológica y la conocemos bien. Sabemos por nuestros estudios, la mayoría, ¿no es cierto?, que las etapas de la vida tienen que ver con una búsqueda de identidad. Eh, A diferencia de lo que plantean otros autores, como Freud y algunos otros, nuestra identidad, desde la perspectiva de Erickson, eh, cambia a lo largo de toda nuestra vida. Por eso Erickson, cuando nos plantea en el libro Infancia y Sociedad, nos plantea que existen 8 edades u 8 etapas en la vida humana, ¿no? Y en la adolescencia, la búsqueda de la identidad que se va dando a lo largo de toda la vida, una identidad que cambia, en la adolescencia es un eje fundamental y un cambio profundo en esa identidad. Nos encontramos en la etapa donde estamos en la identidad justamente versus la confusión de identidad, donde los cambios emocionales, los cambios de conducta y riesgos son que se producen son tremendamente importantes. El desafío psicológico de la adolescencia es resolver justamente esa identidad versus la confusión de identidad que se produce en términos de este quiebre con la familia, este quiebre con esta identidad infantil, esta necesidad de asimilarse y verse reflejado en los pares, y esta mirada hacia el futuro donde también el adolescente quiere y necesita proyectarse hacia ser un adulto para entender quién es y cuál es su lugar en el mundo. Estos cambios emocionales también entonces están influidos en esta dimensión psicológica. Los cambios biológicos que dijimos antes son tremendamente importantes porque vamos a ver después también que influyen también en una conducta que es impulsiva muchas veces y con poca conciencia de riesgo, lo que implica que estos adolescentes que están en una búsqueda identitaria y con poca conciencia de riesgo y una conducta impulsiva, estén a veces en conductas de rebeldía y en transgresión o superación de ciertos límites, buscando establecer nuevas formas y nuevos límites para su propia vida. Entonces, también aquí aparece esta dimensión social. Como decíamos, los pares son tremendamente importantes aquí. Los pares son tremendamente importantes y nosotros sabemos que los adolescentes tienen una relación muy directa con sus compañeros, con sus amigos, con aquellos que empiezan a compartir más tiempo con ellos o que han compartido gran tiempo con ellos, incluso a veces hasta más que sus propias familias, ¿no? Y por lo tanto, la relación con estos pares influye en decisiones y conductas. Este proceso entonces de relacionarse con otros que son como semejantes a ellos, en los cuales confían y con los cuales se desenvuelven, es tremendamente importante porque es clave para construir habilidades que serán también una base para un desarrollo de toda la vida. Habilidades de socialización y habilidades de pertenencia. Por eso la relación con la familia también entra en un crisis,
La relación con la familia se ve quebrada en muchas oportunidades, puesto que la imagen de los padres se ve cuestionada. La imagen de los padres se ve cuestionada en base a esta mirada muchas veces dicotómica o absolutista del adolescente, ¿no? Entonces, se cuestiona al mundo adulto por su falta de coherencia y se cuestiona esta imagen de los padres como personas que no han sido también o pueden ser menos representativas de lo que ellos quieren. Y en esa perspectiva, entonces, el adolescente quiere poco a poco cada vez más autonomía y cada vez más autodeterminación y generamos aquí entonces un choque con estas familias o con estos estilos de crianza. Los estilos de crianza, como sabemos bien también, eh, tienen distintos enfoques. Hay, según Baumrind, hay varios estilos de crianza, pero los enfoques más autoritarios y más permisivos tienden a generar en los adolescentes situaciones de mayor eh, difusión, de mayor inquietud. Y por lo tanto, en esos espacios es cuando más hay una relación con la familia que tiende a ser más conflictiva. La dificultad aquí entonces está puesta en que este adolescente quiere autonomía, mientras los padres intentan mantener e implantar cierto control para volver a la homeostasis anterior, es decir, mantener a los hijos como si tuvieran menos años de los que ya han adquirido. Y esto es muy complejo. Desde el punto de vista de los cambios cerebrales que íbamos conversando un poco antes, hay algo muy importante que decir. La plasticidad cerebral, como sabemos, una característica que no se acaba nunca, que nos acompaña durante toda nuestra existencia, digamos. Pero en la adolescencia se produce una remodelación sináptica que es tremendamente importante, particularmente en la mielinización de los axones que nos va a permitir nuevas conexiones y por lo tanto hacen más receptivo al cerebro para un aprendizaje. Hace más moldeable en ese sentido, de alguna manera, el aprendizaje activo de ese cerebro. Pero desde esa perspectiva también se vuelve más activo y más receptivo de otras influencias que no están necesariamente puestas en un aprendizaje intencionado. Es decir, van adquiriendo improntas sociales que de pronto pueden estar marcadas por los prejuicios, pueden estar marcadas por conductas poco deseables y desde esa perspectiva también por imágenes qué sé yo, personas a las cuales ellos pueden admirar y que no necesariamente son conductas eh, que queremos destacar, digamos. Ahora, el desarrollo cerebral no es parejo, por decirlo así, no es uniforme, ¿no es cierto? Tenemos un sistema límbico que empieza a desarrollarse rápidamente y que tiene una gran cantidad de actividad que está puesta en el desarrollo emocional. Unas respuestas emocionales que son impulsivas y profundas, bien activas, digamos. En el fondo, eh, se amplían las emociones y el mundo emocional se hace intenso. Y por otra parte, el lóbulo prefrontal, que tiene que ver con las decisiones y los impulsos, se encuentra aún en desarrollo. Y esta prefrontalidad adolescente, entonces, hace que no se, eh, no se organicen de pronto las conductas en términos de la respuesta impulsiva y se busca muchas veces o no se entiende la situación de riesgo a la que se exponen, dado que la emoción y la intensidad emocional y la búsqueda de esa intensidad emocional de una satisfacción importante o de una atención inmediata a esas emociones hace que haya muchas conductas de riesgo. Obviamente esto entonces tiene un impacto en las conductas. Esta tendencia a la impulsividad y a las conductas de riesgo adolescentes no es entonces un capricho, es una situación casi o sea, biológica frente a la cual no siempre, no siempre, y esto es muy importante para nosotros, que podemos haberlo estudiado, pero no siempre, por ejemplo, para los padres es comprensible o es sabido. Y por lo tanto,
el poder conversar y compartir esta información es tremendamente importante, incluso con los mismos adolescentes, ¿sí? De hecho, la mayor causa de muerte en los adolescentes en el mundo en general tiene que ver con estas conductas de riesgo, porque están puestas en accidentes y en situaciones de peligro en los cuales ellos mismos se ponen. Esa es la mayor. Bueno, la conducta emocional entonces se encuentra muchas veces desregulada o con una regulación compleja, dado que, como dijimos, el sistema límbico está funcionando a tope, pero el sistema prefrontal no. Y por lo tanto, hay una desregulación emocional que puede hacernos, en el fondo, eh, partícipes de una gestión emocional poco adecuada. Emociones intensas se gestionan de un modo poco adecuado porque todavía no han desarrollado las capacidades para poder gestionar ese mundo emocional. Comprenden las emociones, sí, las viven intensamente, pero la conducta asociada a esas emociones muchas veces está limitada por la incapacidad de poder reprimir o refrenar ese impulso a la actuación. Y esto tiene que ver también con que este cerebro funciona en recompensa dopaminérgica y por lo tanto hay una alta sensibilidad a la recompensa que tiene que ver con recompensas sociales, aceptación grupal y por eso también la necesidad de tener tanta aprobación en las redes sociales, en, eh, en el mundo de los amigos, en el mundo de los cercanos y también en el mundo familiar. Este impacto conductual entonces está puesto también en una alta necesidad, una mayor sensibilidad social, donde busca estas recompensas y la aceptación del grupo como algo tremendamente importante y validado. Pues bien, todo lo señalado nos lleva a tratar de comprender a los adolescentes con problemas de conducta desde una perspectiva sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que los problemas conductuales de un adolescente nunca deben entenderse como el de ninguna persona en realidad, al menos desde la perspectiva que yo entiendo la conducta humana, eh, sin un contexto en el cual estas conductas ocurren. La conducta adolescente entonces no es un comportamiento individual, es la manifestación de una interacción con sistemas que son tremendamente significativos para este adolescente. Sistemas que están puestos en la familia, la escuela, el grupo de pares, el grupo de amigos, el grupo o los grupos y las redes sociales a las cuales pertenece o a las cuales se integra. Por eso, desde una perspectiva sistémica, tratamos de analizar y abordar estas conductas de manera mucho más integral para considerar entonces que en estas conductas hay factores contextuales y culturales que influyen. No solo estos factores biológicos internos que dijimos antes, sino que también hay factores contextuales que van a participar. Entonces, cuando hablamos de problemas de conducta, estamos hablando de conductas que van más allá de las normas o los derechos de las personas, ¿sí? Podemos hablar entonces de desde una conducta como de sencillamente no hacer caso, de no obedecer a los padres o eh, de negarse a hacer algo que se le pide, a conductas que pueden tener que ver con quebrantar la ley o ir en contra de normas del colegio, de las normas de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, algunas, algunas miradas respecto de esto es que podemos clasificar estas conductas desafiantes en al menos tres puntos a la vez, digamos. ¿Sí? La gama de comportamientos que incluyen entonces los problemas conductuales van desde la violación de normas y derechos de los otros, pasando por afectar el propio bienestar y el de otros. Y desde aquí podemos encontrar entonces conductas desafiantes que tienen que ver con resistirse a las reglas o desafiar o desafiar la autoridad, conductas oposicionistas que tienen que ver con agresión, con conflictos severos, con negarse a algunas reglas o normas, y las conductas antisociales que tienen que ver con delitos, vandalismo y el quebrantamiento de la ley.
Hablamos de conductas antisociales y no de trastorno antisocial. Recuerden, cuando estábamos hablando de adolescentes menores de 18 años, vamos a hablar de conductas si estas quebrantan la ley, pero no de un trastorno antisocial. Y por lo tanto, aquí se habla de conducta disocial muchas veces o trastorno disocial y no trastorno antisocial. En esta perspectiva, nos vamos a encontrar con factores de riesgo y factores protectores en relación a estas conductas y a esta mirada del adolescente frente al mundo. ¿Ya? Los factores de riesgo tienen que ver con factores individuales, como lo dijimos antes, desde la impulsividad, una baja tolerancia a la frustración que está presente precisamente en esta necesidad dopaminérgica y también en el caso en algunos casos particulares, lamentablemente, cierto historial de abusos o traumas previos que hacen que este adolescente pueda responder de manera mucho más impulsiva y con menor regulación emocional frente a las situaciones en las cuales se encuentra. Por otra parte, como factores protectores, podemos encontrar, ¿cierto? Desde, desde, desde factores individuales como las habilidades de regulación emocional, en términos de factores familiares, el apoyo parental o un estilo de crianza que sea respetuoso, democrático, integrador, y desde el punto de vista social, redes de apoyo que les permitan acceso a programas educativos, a programas recreativos, a centros de apoyo donde ellos puedan sentirse integrados y partícipes. ¿Sí? Okay. El contexto relacional de un adolescente entonces es sin duda un contexto sistémico. Es decir, en este contexto donde el adolescente se relaciona, tenemos, como lo diría Bronfenbrenner, ¿no es cierto?, un ecosistema de varias capas, ¿sí?, de varios elementos que lo van conformando. La familia, la escuela y los padres y la cultura, por destacar algunos más importantes, serían algunos que podríamos revisar ahora y de los cuales podríamos conversar. ¿Sí? La familia es un sistema donde los adolescentes adquieren y aprenden roles. La familia entonces es el primer eje movilizador y socializador de cualquier persona. En esta familia nosotros aprendemos roles importantes que tienen que ver con nuestro espacio social y nuestro espacio en la vida. La cooperación en el hogar, el aprender reglas y normas, se van aprendiendo primero en el hogar y luego también en la escuela, como vamos a ver más adelante. Las reglas y los patrones muchas veces son, o tratamos de que sean explícitos si nosotros les pedimos a nuestros hijos, por ejemplo, que hagan ciertas cosas o que participen de ciertas labores del hogar, ¿sí? Que puedan tener ciertos beneficios y que también puedan tener ciertas obligaciones o participar de la vida comunitaria o de la vida familiar. Esto se va poniendo en ciertas reglas y en ciertas normas que muchas veces son explícitas. Frente a estas reglas explícitas, los adolescentes o los niños que en crecimiento y adolescentes van cumpliendo, van respondiendo y podemos dar cuenta de ellas. Pero muchas veces también estas reglas pueden ser implícitas. Y esta no explicitación de las reglas a veces hace más difícil el que se puedan seguir y frente a ellas también el adolescente muchas veces busca o encuentra una forma de evadir estas reglas y estas normas. Ahora, hay reglas y patrones, y más bien patrones que son actividades conductuales o formas de conducta o relacionales en una familia que tienden a perpetuarse y que muchas veces son menos sanas o menos adecuadas para el desarrollo y la salud mental de los miembros de la familia. Por ejemplo, la triangulación. La triangulación muchas veces tiene que ver con esta perspectiva de poder que se va realizando entre los padres o entre algunos de los miembros de la familia, donde finalmente nadie toma una decisión o bien se empiezan a evadir los problemas poniendo el foco siempre en un lugar distinto. Entonces, en esta triangulación siempre aparece o puede aparecer
la perspectiva también del chivo expiatorio. Es decir, el culpar a alguien de los problemas de la familia o de las situaciones difíciles en las cuales se vive. Comúnmente, el culpable o a quien se culpa de estas situaciones suele ser el adolescente, ¿sí? Ahora, suele ser el adolescente muchas veces también, porque el adolescente está en esta situación de conductas más desafiantes o conductas menos apropiadas a lo que ha sido el contexto familiar. Y por lo tanto, se ponen en él todos los problemas de la familia. Por otra parte, el contexto relacional de los adolescentes también incluye a la escuela y a sus amigos. La escuela es un espacio, un sistema tremendamente significativo para los adolescentes. En la escuela hay reglas y normas sociales que se van interiorizando también desde muy pequeños, ¿cierto? Ahora, si la familia tiene un entorno o una estructura de reglas y normas desorganizadas, como por ejemplo podría ser una familia desligada, una familia con un estilo de crianza más laissez-faire, ¿sí? Eh, y la escuela también tiene un entorno desorganizado, o si la familia tiene un estilo autoritario y la escuela tiene un entorno también o un sistema punitivo, estamos generando en el adolescente también una exacerbación de conductas desafiantes. Es posible que el adolescente responda a esta falta de normas con con una exageración de conductas desafiantes para buscar esas normas, o frente a un sistema punitivo o a un sistema rígido y estricto, una conducta desafiante para poder salir de esas normas. Por lo tanto, tanto los padres como la escuela son claves para que los adolescentes sientan en estas reglas y en estas normas un espacio de cauce a sus propias inquietudes, ¿ya? Los pares, por otra parte, son una fuente de validación y pertenencia. Es decir, el par, el amigo, el compañero, la compañera, la amiga que acompaña la cotidianidad de estos adolescentes son el espejo validador de las conductas, de las emociones y de los pensamientos que tienen nuestros adolescentes. Y por lo tanto, son con ellos y en ellos donde van a buscar estas, eh, estos criterios de autoridad para poder desarrollarse y para poder sentirse parte y sentir que son, eh, que están incluidos en algún lugar, ¿no? Por lo tanto, los pares tienden a ser entonces aquellos que validan esta pertenencia, pero también pueden ser promotores de conductas de riesgo, porque sus pares están en la misma situación que ellos, digamos, en estas características de impulsividad y en este poco dominio respecto de la gestión emocional. Finalmente, en este espacio, desde la perspectiva de la cultura, tenemos que las expectativas y las normas culturales sobre la adolescencia son complejas, ¿sí? El hecho ya de incluso nombrar los adolescentes como adolescentes es una palabra compleja, porque el adolescente se llama adolescente porque adolece de las características del adulto, ¿sí? Del raciocinio del adulto, de las posibilidades del adulto, y adolece también de las prerrogativas y de las características del niño. Es un espacio transicional tan definido como tal que efectivamente requiere y exige una definición identitaria que, como hemos visto y sabemos, es compleja. Entonces, la sociedad también impone expectativas que hablan de una conducta esperable en el adolescente y de una conducta aceptable en el adolescente. Entonces, nuevamente, y como lo hemos señalado, aspectos o contextos culturales más autoritarios van a ser, van a generar en los adolescentes respuestas desafiantes. Aspectos o culturas, contextos culturales más desorganizados, más laissez-faire, también podrían generar
normas, respuestas más desafiantes desde los adolescentes, buscando entender cuáles son sus espacios y buscando que estas normas se hagan explícitas para poder encauzarse. Ahora, ¿cómo sabemos, en el fondo, que una conducta es una conducta, entonces, en términos culturales, que una conducta es una conducta disruptiva o desafiante desde un punto de vista del adolescente? ¿Cómo sabemos cuando un adolescente está siendo adolescente, tan solo, por decirlo así, y cuando sabemos que un adolescente está yendo más allá en esta conducta disruptiva? Bueno, desde nuestra perspectiva y desde nuestro trabajo, es interesante tal vez poder ponernos en una mirada que nos permita reconocer cuál es el contexto inicialmente de este adolescente. Por eso, en esta perspectiva sistémica, desde una evaluación sistémica, vamos a usar herramientas que son bien conocidas por nosotros. ¿Sí? El genograma. El genograma no es solo la representación gráfica de una familia, sino que nos permite mapear patrones familiares y dinámicas intergeneracionales que nos van a hablar precisamente de estas formas relacionales más rígidas o más desligadas o más desestructuradas, que van a también a hacernos entender patrones conductuales que se pueden ir repitiendo a lo largo de la familia. En las entrevistas sistémicas, es decir, en estas entrevistas donde hacemos preguntas circulares, donde tratamos a una familia, donde incluimos al adolescente dentro o a la familia dentro del proceso y podemos comprender y conocer lo que está pasando, en esta pregunta o en esta entrevista, donde exploramos el relato de cada miembro de la familia, también podemos comprender la perspectiva de cada uno sobre los problemas o el problema que nos trae. Para comprender también que muchas veces una familia nos trae un adolescente pensando que él es el problema, como chivo expiatorio, y nosotros vamos a darnos cuenta y vamos a ayudar a que se den cuenta de que el problema no es el adolescente, sino que el sistema en general. Y también están los cuestionarios específicos como el checklist del comportamiento adolescente o infantil, que es el CBCL, que está validado en varios países, incluso en México también, para identificar problemas emocionales y de conducta. De tal manera que vamos a ir eh, recibiendo esta información y validando y detectando esta información desde una perspectiva sistémica, con estos genogramas. Ahora, la mayoría de las veces los adolescentes llegan a la consulta del psicólogo a través de quién. A ver, ¿quién se anima a escribirlo si quieren? ¿Quiénes son los que nos llegan, nos informan siempre o desde dónde llega la mayor derivación de adolescentes a las consultas? ¿Sí? El colegio y los padres, ¿cierto? Muy bien a todos los que contestaron rápidamente por ahí. El colegio y los padres. El colegio muchas veces tiene que ver con estas normas que en el fondo no son resguardadas o los adolescentes tienden eh, a, a no seguir. Y los padres, en términos de estas normas también, que los adolescentes tienden a desafiar o no seguir, o el cambio que se produce y frente al cual, desde la niñez a la adolescencia, y frente al cual los padres no saben cómo actuar. Entonces, ¿qué indicadores claves tenemos desde esta detección de estas conductas desafiantes? Bueno, las conductas disruptivas persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo vamos a plantearnos que hay conductas recurrentes que afectan las relaciones importantes o interfieren con el funcionamiento diario. ¿Sí? eh, que un adolescente un día no quiera comer, o un día se enoje, o un día pegue un portazo, o un día tenga una relación o una respuesta de tono elevado de voz, no es un problema en sí. Pero si esto empieza a ser persistente y constante, obviamente estamos hablando de una situación donde esto ya no lo podemos manejar o lo vamos a tener que manejar de otra manera. Conflictos en múltiples sistemas. Es decir, cuando el adolescente tiene conflictos en el colegio, pero no en la casa, no con los amigos de otro espacio,
uno dice, a ver, debemos ver qué está pasando en este contexto, en el colegio, en este sistema, y por qué la respuesta del adolescente es en este lugar y no en otro lugar. Pero cuando vemos que este adolescente está teniendo conflictos, tanto en la casa como en la escuela, en el colegio, como con sus compañeros o sus amigos, entonces también tenemos un indicador clave de que aquí estamos en una situación donde hay que poner atención porque estamos teniendo conductas desafiantes. Y también la ausencia de respuesta a medidas disciplinarias habituales. Ahora, las medidas disciplinarias habituales también hay que, hay que revisarlas porque finalmente las familias eh, tienden a no cambiar, por así decirlo, las medidas disciplinarias, aun cuando sus hijos han cambiado. Y por lo tanto, es importante también ayudar a los padres a comprender que los métodos eh, de trabajo para ayudar a los hijos a incorporar normas van cambiando también a lo largo de la vida de los hijos. No es lo mismo un hijo de 6 o 7 años que un hijo de 10, 12 o 14, ¿sí? Y eso también es importante de trabajar. Entonces, perdón, aquí, ¿cómo vamos a, o cómo podríamos entrar a comprender o abordar este tipo de situaciones o a estos adolescentes desde una perspectiva o de lo que llamaríamos la terapia breve para adolescentes desafiantes? Bueno, es importante, algo que yo creo que ustedes, algunos de ustedes saben, es importante recalcar que la terapia breve es una forma de terapia que tiene ciertas características, que se caracteriza inicialmente por ser eficiente y la eficiencia está puesta en la practicidad o en ser pragmático. Es decir, la terapia breve busca obtener el mejor resultado en el menor tiempo posible y con el menor costo, buscando entonces un cambio que sea medible, realizable, alcanzable y práctico. Y esto es coincidente, muy coincidente con lo que el adolescente desafiante también necesita. ¿Sí? Este enfoque, entonces, como se centra en recursos y fortalezas del consultante, del cliente, prioriza el cambio en un tiempo limitado, también se ajusta a las características de dopaminérgicas, como decíamos, del adolescente. Vamos a ir desarrollando conductas y cada logro se va a ir felicitando y gratificando de tal manera que podemos, desde esta perspectiva, obtener cambios prontos y adecuados a esta mente que se está formando y a estas características de el adolescente. Y por otro lado, la idea de la terapia breve tiene un carácter colaborativo, es decir, busca construir inicialmente y desde el principio una relación terapéutica muy efectiva y muy profunda para que el adolescente también, para que el cliente, el consultante, digamos, pueda vencer sus resistencias naturales al cambio. Y en este sentido, para que el adolescente también pueda vencer esa resistencia. Entonces, la terapia breve es una terapia breve. Está centrada, tal como dice, en su brevedad, en buscar resultados significativos en un número reducido de sesiones, eh, como lo plantea Dick Chaser y otros, digamos. Eh, el número de sesiones de la terapia breve va en general de entre 8 hasta 18 o 20 sesiones, no más. Lo que busca la intervención es poner énfasis en las soluciones más que en los problemas, ¿sí? La terapia breve centrada en las soluciones está puesta en eso, en tratar de buscar cómo resolvemos esta situación más que seguir sentándonos en el problema. Y si busca elementos del pasado, va a ser para resolver este presente y proyectar un futuro mejor. Desde allí, puesto en la solución. Y parte poniendo énfasis entonces en la identificación inicial de las fortalezas y habilidades del cliente, en los recursos del consultante. La terapia breve parte por comprender y creer que sus consultantes tienen la capacidad de poder resolver sus problemas
y esta capacidad de resolver sus problemas está siendo bloqueada de alguna manera, y lo que vamos a buscar en la psicoterapia breve es tratar de romper lo más pronto posible con ese bloqueo. Es decir, que podamos ayudarles a destrabar esta solución que ya está puesta de alguna manera en ellos mismos. Por eso, los principios claves tienen que ver con el cambio. Primero, el cambio es posible. Y el cambio no es una gran transformación. El cambio es un montón de pequeñas acciones que van a generar un cambio más grande a la larga, digamos, pero que se va dando poco a poco. ¿Sí? Em, la represa o un vaso se rebasa y bota su contenido no solo con la última gota, sino desde la primera, ¿no? Entonces, esa es la idea, enfocarse en mejoras pequeñas que van a producir ese cambio. Y también, otro principio clave de la terapia breve es que está basada en las excepciones, es decir, tratamos de buscar e identificar momentos donde el problema o la situación problema no está. De tal manera que podemos enfocarnos en que hay momentos donde el problema está con menor intensidad o sencillamente no está. ¿Y cuáles son las condiciones en que esto ocurre? ¿Qué está haciendo el adolescente? ¿Qué hace el adulto? ¿Cómo actúa frente a esta situación? Ahí nos vamos a enfocar y tratar de descubrir cuáles son las características que se están poniendo allí, cuáles son las acciones o cuáles son las condiciones contextuales, relacionales que están ocurriendo allí para hacer más de eso y menos de aquello que no nos resulta. Y también la reestructuración, que tiene que ver con cambiar la percepción del problema, es decir, la forma en que percibimos el problema, tanto por el adolescente como por su entorno. En el fondo, tratar de plantearnos que no siempre el problema es porque el otro es un porfiado, no siempre es porque el otro no quiere hacerle caso, no siempre porque el adolescente quiere solo hacer lo que él quiere, sino que también entender que hay cambios, que hay situaciones en las que debemos escucharnos mejor, de que necesitamos, como decían por ahí en el chat, mejor diálogo y mejor comunicación, y de que el tema no es solo de uno, es de todos nosotros que estamos aprendiendo a convivir con un espacio nuevo, desafiante y que nos genera un montón de posibilidades. ¿Sí? Algunas técnicas entonces iniciales para el trabajo con adolescentes, súper simple, súper directo, algo que tiene que ver con algo que sabemos bien nosotros, pero que nunca está de más recordar. La alianza terapéutica. Si, si el vínculo terapéutico, si la alianza terapéutica, el vínculo es sin duda una, una característica eh, fundamental de todo proceso de terapia para cualquier edad, con el adolescente es mucho más importante. Crear un espacio de confianza donde el adolescente sienta que puede hablar sin tapujos, sin cuestionamiento, sin juicio, y por lo tanto que sienta que es un espacio seguro en el cual él puede desarrollar y expresar todo aquello que le pasa, siente y piensa. Un espacio de respeto a las circunstancias y a la situación del otro. Muchas veces la conducta adulta respecto del adolescente tiene que ver con esta mirada como adultocéntrica, por supuesto, y displicente del adolescente en relación a plantearse los sufrimientos del adolescente como, como, como una perspectiva de minimizar su sufrimiento o su dolor. Entonces, decirle como a todos nos pasó, que puede ser muy válido en términos de la idea del adulto de tratar de normalizar la conducta. Pero por otro lado, esta idea como de esto no es ya, la vida adulta es mucho más importante, tu sufrimiento de hoy no es nada comparado con lo que uno le va a pasar adelante, así es que es cosa de seguir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también necesitamos en esta alianza terapéutica la validación de la emoción del adolescente. El enojo adolescente, la rabia, la tristeza, las emociones que pueda tener han de ser validadas por el terapeuta. Las conductas son distintas, pero vamos a tener que validar también la emoción y poder entender desde esa emoción las conductas que van asociadas a esa emoción.
El lenguaje y la comunicación, por lo tanto, van a ser también de mucha utilidad. Entonces, tenemos la alianza terapéutica y luego el lenguaje y la comunicación también como técnicas generales, como técnicas transversales, van a ser tremendamente importantes acá. ¿Ya? El uso de metáforas es el uso de metáforas, el humor, un lenguaje adaptado a la realidad del adolescente va a ser clave también para que podamos relacionarnos con ellos y podamos entendernos en una comunicación que sea cercana, amable y comprensible. ¿Sí? Y algunas técnicas centradas en las soluciones que son propias de la terapia breve, como por ejemplo la pregunta milagro, ¿sí? Y las escalas para medir progreso. La pregunta milagro es justamente plantearnos cómo sería la situación si en algún momento el problema o la situación problema, esta conducta desafiante, esto que a ellos les molesta y que los hace actuar de este modo o esta circunstancia no estuviera. ¿Qué notaría de distinto? ¿Cómo serían las cosas? ¿Quién sería el primero en darse cuenta? ¿Cómo se daría cuenta él o ella? ¿Cómo se daría cuenta el papá, la mamá? ¿Qué pasaría? ¿Cómo actuaría el papá? Etcétera, etcétera. Esa pregunta, ¿no es cierto? La pregunta milagro abre las perspectivas para comprender que es un mundo posible. Y las escalas para medir progreso es justamente escalar en términos de poner grados en la situación problema. Entonces nos permiten evaluar el cómo estamos hoy y el cómo vamos avanzando y medir entonces desde allí el progreso por pequeño que éste sea. Ahora, un elemento clave. La única posibilidad, o no, no la única posibilidad, digamos, pero es muy importante entender que para trabajar con adolescentes necesitamos de alguna manera siempre trabajar con las familias. Y esto va a ser importante de entender no solo para nosotros, sino que también para los adolescentes. Entonces, Cecilia Galleguillos, te cuento, un desafío importante va a ser este, que convenzas a tu adolescente de que sus padres son parte del proceso terapéutico. Entonces es difícil porque dijimos que queríamos ganarnos su confianza, ¿cierto? Y vamos a tener que decirle al adolescente que sí, que tenemos su confianza, pero que también queremos hacer a los padres partícipes de esta situación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la confidencialidad y la confianza no se quebran si hacemos parte a otros también del proceso. ¿Sí? Hay cosas que vamos a poder discutir y conversar entre todos. Hay algunas que van a ser privadas y otras que, siendo privadas, van a tener que ser conversadas entre todos porque tienen que ver con situaciones de riesgo. Pero ¿cómo puedo llegar a hacer eso? Bueno, estableciendo un vínculo adecuado y un vínculo de confianza cercano y directo. Intervenciones entonces colaborativas van a ser claves para poder lograr y avanzar en términos de este proceso de trabajo con los adolescentes. Entonces, es importante volver a plantearnos que vamos a establecer estrategias con los roles familiares, con los patrones de interacción, donde vamos a pedirles a ellos que vayan trabajando en estas circunstancias o en estas situaciones nuevas. Restablecer roles, ¿sí? Mirar y plantearnos en esta perspectiva circunstancias o situaciones donde los patrones de interacción cambian. Y vamos a también a pedirles que podamos hacer trabajos en el manejo de la resistencia. Es decir, ¿cómo vamos a manejar nosotros la resistencia? La resistencia tiene que ver con reformular positivamente, por ejemplo, las situaciones problemas. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la dificultad muchas veces de una familia o de un paciente o de un consultante al cambio. Y esta dificultad al cambio no es un problema, ¿cierto, Carolina González? La resistencia no es un problema, es una información. La familia, el paciente, el consultante me está diciendo, no estoy preparado todavía para el cambio de esa forma, ¿sí? O tal vez no entiendo lo que estamos haciendo de tal manera que necesito más información. Ok, entonces, la resistencia no es una falta de cooperación, es justamente al contrario. Y en eso nosotros también, como terapeutas, vamos aprendiendo la reformulación. El paciente me está diciendo, quiero cambiar, pero hay algo que me lo impide. Y cuando yo impulso el cambio, pero encontramos esto que llamamos resistencia,
Es una tremenda información que nos está diciendo cómo seguir adelante y cómo buscar de pronto nuevas expectativas o nuevas eh, ventanas o aperturas en el proceso terapéutico para poder trabajar. Y la externalización consiste en poner afuera el problema, porque en realidad las personas no son las conductas. Entonces, muchas veces, mi querida Adriana Torres, no es no es el adolescente el problema, sino que la ansiedad del adolescente. Entonces nosotros le decimos al adolescente, mira Juan, no eres tú, es esta ansiedad que te impulsa a, es esta ansiedad que te empuja a. Y ponemos entonces fuera de Juan a la ansiedad. ¿Por qué es importante esto? Porque la emoción o la conducta no es la persona. Al separar la conducta de la persona, al externalizar, que esto es propio de las terapias narrativas de Epstein y White, ponemos la posibilidad de cambio fuera de la persona y esto es mucho más fácil, mucho más llevadero. No soy yo el problema. Es esto que a mí me pasa lo que es el problema. No me constituye en una identidad. Voy cambiando eso. ¿Sí? Entonces, desde allí nos podemos ir planteando en algunas estrategias iniciales para trabajar con la familia y con nuestro adolescente. Ahora, hay algunas perspectivas nuevas, dice uno, pero son más bien antiguas, pero que tienen que ver con eh, esta mirada de la salud mental en el adolescente y frente a las cuales deberíamos o podemos tratar de entender estos cambios, digamos, ¿sí? Recordar siempre, siempre, siempre que en el adolescente hay una neuropsicología que está funcionando de una manera particular. Recordemos siempre que los cambios cerebrales en la adolescencia son importantes y que la maduración del córtex prefrontal es más lenta que la hiperactividad de la amígdala. Y por lo tanto, vamos a tener una base emocional tremendamente desarrollada o muy profunda, muy intensa, y una base conductual de regulación de esas emociones desde la conducta que no está completamente desarrollada. Saber eso nos va a explicar y vamos a poder entender que esto tiene un impacto en la conducta de ser impulsiva, de profunda intensidad emocional y que van a buscar riesgos. Ahora, con todo esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, entender que estamos en un momento de gran plasticidad cerebral. Y esto entonces nos permite una gran oportunidad para ir aprendiendo la regulación emocional. La regulación emocional entonces es madurativa, sí, pero al mismo tiempo es un aprendizaje. Y cuando no hay un espacio organizado que permita ese aprendizaje, se desregula más. Y cuando hay un espacio o un contexto donde es demasiado rígido, se desregula más. El espacio relacional entonces con el terapeuta y en comprensión y en contexto con la familia y en colaboración con el colegio o con los pares o con quien corresponda en este espacio, va a ser tremendamente importante para que nuestro adolescente también vaya aprendiendo esta regulación emocional. La psicología positiva, por otra parte, no siendo parte, por así mismo, por así decirlo, de la psicoterapia breve, pero también nos entrega elementos interesantes e importantes para lo que es la aplicación y el trabajo con adolescentes. Como ustedes bien saben, la psicología positiva tiene que ver con esta perspectiva desde Seligman de identificar y potenciar fortalezas individuales en las personas. ¿Para qué? Para promover el bienestar. La psicología positiva no es solo voz dale, digamos, no tiene que ver con eso. La psicología positiva no es un eslogan, es la búsqueda del bienestar y la felicidad. ¿Sí? Entendiendo la felicidad como el bienestar. ¿Sí? Y en esta perspectiva hay principios claves que tienen que ver con la psicología positiva que están puestos en la gratitud como una conducta y una actitud de vida, el ser agradecidos, en el fondo, el generar gratitud, la resiliencia, como entender estos espacios de resiliencia como algo significativo en nuestra vida y valorarlos como espacios importantes, y las fortalezas personales que van a enfatizar en los adolescentes
en los adolescentes todas aquellas cosas, y que son muchas, que hacen bien y que les ayudan a construir una autoestima adecuada, basada en una autoeficacia, digamos. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva, la gratitud va a mejorar las relaciones y va a reducir estos síntomas depresivos. Si yo tengo una actitud de gratitud frente a la vida, mi sintomatología depresiva baja y mi sensación de casi de revancha con el entorno, podría decir uno, también se disminuye. La resiliencia nos va a permitir comprender que tenemos una capacidad de adaptación frente al mundo y esta capacidad de adaptación es positiva. Y finalmente, como les decía, el potenciar las fortalezas o generar desde las fortalezas la autoeficacia o la autoeficiencia va a ser también importante para que este adolescente confíe en sus propias capacidades. Por otra parte, la terapia narrativa, y aquí vamos a tratar de ir cerrando un poquito más, pues lamentablemente estamos en la hora, todos estos temas los vamos a ver con mayor desarrollo en el curso, pero la terapia narrativa tiene que ver con construir nuevas historias en nuestra vida, ¿sí? Eh, eh, Cada uno de nosotros, más que un hecho, es un mundo de significados que hemos construido en torno a una historia que nos hemos contado, ¿sí? Nuestras historias construyen nuestra realidad y nuestra conducta. Entonces, cuando un adolescente se dice a sí mismo, siempre fallo en todo lo que hago, pero voy a apuntar aquí, siempre fallo en todo lo que hago, soy un desastre, o a mí nadie me escucha, etcétera, 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 va construyendo una historia frente a la cual significa su propia existencia y significa su mundo. Cuando estas historias se repiten, generan identidad y desde esta identidad vamos desarrollando la conducta. El objetivo entonces de la terapia narrativa está en descentrar los problemas y crear nuevas narrativas que sean positivas. ¿Cómo? A través de la externalización, como lo hablamos antes, a través de la reescritura de historias, rescatando éxitos y recursos, a través de testigos externos, de apoyos de la red, de una propia mirada que tenga que ver con vernos y sentirnos en un mundo distinto donde nosotros vamos siendo autores y protagonistas de nuestra propia historia. Estimadas y estimados, de ninguna manera la adolescencia es un periodo fácil, pero de todas maneras la adolescencia es un periodo desafiante y tremendamente eh, rico en posibilidades de crecimiento, cambio y de desarrollo de habilidades. Cuando hemos sido testigos o hemos sido llamados o hemos tenido el privilegio como terapeutas de ser invitados a la participación de un desarrollo o de un trabajo con un adolescente, debemos tener siempre eso en mente, que vamos a encontrarnos con un ser en formación y que está completamente disponible y abierto, aunque creamos que no, a un mundo de cambios. La adolescencia entonces es un mundo de desafíos y oportunidades, donde la perspectiva que tenemos que tener y abordar para su situación siempre debe ser en un contexto relacional. La terapia breve, por lo tanto, va a trabajar sobre las soluciones más que en los problemas y en el manejo de las resistencias al cambio, no porque haya no porque haya una oposición al cambio, sino porque hay un temor a ese cambio porque es una situación desconocida o porque no se entiende todavía hacia dónde queremos ir. ¿Tenemos perspectivas para poder trabajar desde la terapia breve? Sí, y también desde la neuropsicología, desde la psicología positiva y desde los enfoques narrativos. Tenemos claramente algunos recursos prácticos como herramientas de intervención, que están las técnicas centradas en las soluciones, estrategias narrativas o intervenciones sistémicas que tienen que ver con los roles, con los patrones familiares, con las instancias colegiadas, con los espacios donde los adolescentes participan. Y también tenemos recursos adicionales, ¿no? Como
libros recomendados, lecturas recomendadas, apps para adolescentes que pueden ir bajando y trabajando ellos con ellas, plataformas de aprendizaje para adolescentes y para nosotros, en esta perspectiva de poder entenderlos, entendernos, y poder ser un aporte en el desarrollo de estos adolescentes con conductas desafiantes. Muchísimas gracias y quería abrir un espacio. Yo sé que de pronto hay muchísimas preguntas, vi ahí de pronto en el chat un montón, no sé, veamos qué puede y qué podemos compartir al respecto. Muchas gracias por escuchar, primero que nada, Y o antes que todo eso. también hasta que... Profesor, Muchas gracias, Rodrigo. súper, mira, ya veo a Rocío y a Michael ahí con la mano levantada. Vamos, Va- Rocío, tiene el vamos, micrófono pues. abierto. Sí, primero muy Hola, lleno, Rocío. entero, hola, muy entero el seminario, aunque haya sido igual corto. Sí, Tenía una duda. A mí dime. personalmente me gusta ocupar la terapia narrativa en adolescentes. Sí, Yo soy psicóloga con experiencia en educacional. Eh, maravilloso, genial. pero mi duda es, en su experiencia, ¿cuál es Ujú. como aplicada? ¿Cuál sería como la terapia más recomendada para aplicar una terapia breve con adolescentes que están como en entornos conflictivos, Ya, de todas las que vimos? sí, muchísimas gracias por tu pregunta, Rocío. A ver, eh, es súper importante tu pregunta porque efectivamente la perspectiva de los contextos de vulnerabilidad social, seguramente desde los que tú me estás planteando la pregunta, ¿cierto? Muchas veces hacen difícil poder tener una respuesta narrativa, por ejemplo, que sea más fácil de sostener o más llevadera, ¿no? Ujú, Un chico o una chica que está en un entorno psicosocial donde hay vulneración de derechos, donde tenemos espacios complejos de vida, claro, ¿cómo podemos de pronto ayudarles a comprender que ellos igual pueden ser protagonistas de su propia existencia y poder narrarse todo lo que están viviendo desde una perspectiva distinta? Resignificar su mundo. Es difícil. Y sin embargo, eh, una combinación entre la terapia narrativa, donde ellos van tratando de resignificar su mundo desde la resiliencia, cosa que tú haces seguramente, Rocío, en este enfoque y en esta cercanía que tienes con ellos en los espacios del colegio, junto con eh, algunos escalamientos, por ejemplo, la gratificación frente o el reconocimiento frente a los pequeños éxitos, el poder ir pensando en un mundo y planificando un espacio de solución de problemas y poder entender el espacio no desde el problema, sino que desde la solución, desde lo que está en sus manos y desde hacerse responsable de aquello que está en sus manos, sí podría ser un buen enfoque para trabajar eso. Ahora, para eso, desde lo que nos hemos planteado ahora, que tiene que ver con estas, eh, las conductas desafiantes, digamos, este tipo de adolescentes que tienen conductas desafiantes, tiene que ver primero con comprender su mundo emocional y comprender que estas emociones tienen un sentido y vienen de algún lugar, digamos, ¿sí? ujú. Y poder darle a esta emoción un canal o una forma de conducta que sea justamente dirigida hacia lograr o resolver esa situación que generó la emoción. Y eso es aprender a gestionar las emociones, ¿no? Entonces yo creo Ya. que ahí, en ese sentido, ¿te Sí, sirve, Rocío? sí, o sea, es bastante lo que trabajamos normalmente desde el área de convivencia escolar. Más que Sí, nada porque los chicos llegan con el discurso como muy absoluto de el todo, el nunca, el siempre, y eso es lo que primero se intenta como resignificar, o sea, sí. siempre me siento mal, o a Ujú. veces, o la mayoría del tiempo, y eso, como Y eso, externalizar igual. exacto, y eso es terapia narrativa, pero al mismo tiempo el todo, los nada, los nunca, también tienen que ver con las excepciones, y eso está puesto en la terapia breve desde la perspectiva de las soluciones, ¿ya? Ahora, Rocío, efectivamente, yo me saco el sombrero y felicito lo que hacen los equipos de convivencia escolar en los colegios, sobre todo los colegios de alta vulnerabilidad, porque
efectivamente, a veces no contamos con el contexto, con el apoyo del contexto, digamos, ¿sí? Y convencer entonces de pronto al apoyo del contexto o trabajar con las familias a veces resulta complejo, pero es muy necesario, ¿sí? Gracias, profesor. Michael, voy contigo. Ahora puedes abrir tu micrófono. Gracias. Hola, ya Hola, buenas Michael. noches. Hola, Hola, buenas ¿cómo estás? noches. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gusto oírte, no Primero, te veo, pero te oigo. sí, disculpe que tengo la embarrada la Está pieza. bien. Quería agradecer el espacio, súper necesario, porque de verdad a veces llegan muchos casos a las consultas particulares, derivados también Ujú, de colegio o por los propios padres. Y me ha sucedido muchas veces, más que la resistencia, es que también él no, tampoco saben por qué vienen también a terapia. Entonces, como ujú, que uno le explica un poco, pero ellos no lo pueden visualizar tampoco porque ellos, para ellos es totalmente, está dentro de como de lo que está dentro de su círculo también. ujú, Como yo trabajo también desde la terapia narrativa y también desde la terapia sistémica narrativa de Ana Salosky y también de la sistémica. Me especialicé en los ujú, tres. Pero ha sido complejo cuando de alguna manera la poca adherencia que tienen ellos. Porque como de ujú, alguna manera no les hace sentido el ir a terapia, porque para ellos no es un problema la conducta que están teniendo, sino que más bien ven que el problema es externo. ujú, Entonces, como que uno ve los contextos, dice, ya voy a ver todas las dimensiones de existencia y va como rotando el síntoma. Entonces digo, si el colegio después, no el colegio, es la familia, después, no la familia. Entonces, al final uno trata todo el contexto, hace reuniones con los colegios tiene con los equipos de convivencia o con los programas de integración escolar. Y además, sumado de que algunos tienen neurodivergencia, especialmente el déficit atencional, de que tienen una gran comorbilidad con los TOC. Entonces, como que uno te termina ujú, como explotando y además con los de que tienen el curso, hasta alguna mamá me pasó uno que terminó denunciando a la mamá porque no le dio el computador que quería. Entonces, ujú, ha sido conductas realmente muy desafiantes y también han sido etiquetados por psiquiatras también como niños literalmente casi sociópatas, le dicen. Y le dicen en ujú, la cara y a veces es una pelea constante y una lucha de verdad compleja para los que trabajamos con niños que tienen de alguna manera, como usted mencionó, con respecto a las conductas de que los niños tienen un ritmo distinto a los otros adolescentes. A veces uno ujú, siente claramente como que no avanza en nada, pero a veces es la sensación que le queda a uno porque en realidad es tan importante para ellos tener un vínculo seguro de que no lo tienen en ningún lado, porque la mamá lo vive retando, porque de alguna manera ellos se dan cuenta de que no aceptan el cambio, el colegio también les pide que cambien, pero no quieren cambiar, entonces buscan ese espacio. Pero de verdad lo ujú, veo muy complejo, no sé cómo ha sido su experiencia en eso, porque de verdad para mí, por lo menos he logrado que, por ejemplo, que la mano termine en la cárcel, pero he logrado otro tipo de situaciones que en el cual el niño comience a ver su recurso, lo ha hecho desde todos los enfoques, pero más me ha funcionado, por lo menos a mí en mi caso, la alianza terapéutica. Netamente sí. así como dar el espacio. Eso. Disculpe si me tomé mucho el No, espacio. muy bien. Te agradezco mucho la pregunta, Michael, y vuelvo a repetir lo que le decía a Rocío. La experiencia de trabajo con adolescentes es una experiencia compleja, una experiencia gratificante también, pero también a veces muy de largo aliento, porque lo que construimos hoy, la próxima semana, la próxima sesión puede verse como absolutamente debilitado y el manejo de la frustración no es solo para el paciente, sino que también, o para el consultante y para su familia, sino también para el terapeuta, ¿cierto? Pero, y porque además hay un entorno de muchas veces los profesionales que trabajan también con nosotros en salud mental que no nos ayudan mucho o que nos ayudan mucho a la situación desde la comprensión. Pero fíjate, Michael, que tú mismo diste la respuesta a tu pregunta y yo por eso agradezco más tu testimonio ahí, porque tiene que ver con que estratégicamente lo primero que hemos de construir es el vínculo. Y desde el vínculo es todo lo que podemos hacer. De hecho, el mismo vínculo es un espacio de aprendizaje para una forma de relación bastante más segura y una comunicación bastante más fluida que podemos extrapolar y ayudar al adolescente a generalizar. Ahora, cuando un adolescente te dice, yo no tengo ningún problema, digamos, el problema está en mi casa, yo no tengo ningún problema, el problema está en mi colegio, yo no tengo ningún problema, el problema está con mis amigos, el problema está en que si yo, en que la gente del barrio no me entiende. Entonces, uno puede decir, bueno, puedes tener razón, o estratégicamente, estoy hablando aquí en términos paradojales incluso. Desde la terapia estratégica, en el fondo, tratar de mostrar
que si no, si en realidad todos los demás son un problema, ¿qué es lo que puede hacer él o ella para manejar eso, para que deje de ser un problema? ¿Por qué? Porque finalmente si todos tienen un problema y no él o ella, ¿por qué está él o ella ahí? ¿Qué tendría que hacer para dejar de estar ahí? ¿Ahí dónde? En nuestra consulta. ¿Sí? Entonces, en el fondo es como tratar de buscar una fórmula que nos permita convencer y buscar la alianza terapéutica, no solo en el cambio individual, pensando en algo como en algo que yo necesito hacer, porque yo estoy en una situación que es compleja o mala, digamos, sino que yo necesito hacer para que mis papás me dejen de molestar, para que el colegio me deje de anotar, porque finalmente, aunque sean ellos los que están equivocados, te está generando igual un problema a ti. En ese sentido, desde esa perspectiva. No sé si me expliqué mejor o bien, digamos, pero insisto, Michael, creo que tú has dado la respuesta clave en términos de que es el vínculo, la herramienta fundamental, y desde ese vínculo podemos tratar de generar narrativas nuevas, estrategias nuevas, pero básicamente el vínculo es lo fundamental en este espacio. Para los adolescentes en ese sentido, y solo perdón por extenderme mucho, pero voy a decir esto, los adolescentes en este sentido son bien curiosos porque dicen, yo no sé a qué vengo, ¿sí? Pero lo más probable es que sigan yendo. Dice, son desafiantes con nosotros también, en términos de decir, no sé si esto me está ayudando, ¿sí? Pero cuando tú le dices, bueno, entonces veamos que pues, fijemos una fecha y todo lo demás y tal vez ahí podemos dejar, no, pero me gusta venir, ¿sí? Entonces igual van, por algo van. Y desde ahí es donde uno también va construyendo algo, ¿ya? Muy bien, profesor. Gracias, En, Rodrigo. en honor al tiempo, vamos a dejar Sí, la ronda de preguntas hasta acá. Agradecemos la gran sí, participación, ¿verdad? Y estaba leyendo los comentarios como agradecían, ¿cierto? Por la ponencia, por obviamente la simpatía y la información entregada por el profesor en la jornada de hoy. Si, muchísimas gracias a todos. si gusta, profesor, cerrar con un mensaje final, también Sí, para terminar sí, así el yo video. quiero decirles que entiendo que haya muchas preguntas y yo también tendría muchas. Y por eso mismo quiero invitarlos a que ojalá algunos o algunas puedan participar en el curso porque ahí podemos desarrollar más y aprender todos juntos. Porque en esto, más que recetas o más que una respuesta concreta absoluta, siempre vamos a tener una respuesta de aprendizaje. Es decir, que podamos encontrarnos en el curso, que parte la próxima semana y en estas horas un poco más extendidas podamos desarrollar mucho más estos temas y algunos otros que ustedes pueden presentar. Gracias por la paciencia, gracias por estar esta noche ahí con calor y todo, desde el norte, como decíamos, hasta bien al sur, y muchísimas gracias a los conocidos, a las conocidas y a los por conocer. Así es que un gran abrazo. Un gustazo como siempre, profesor. Gracias.